¿Qué tal? Estamos ¿Qué listos. tal? Yo pensé que se nos estaban infiltrando ahí de algún lado con ese usuario Oppo CPH 2387. No Ah, está escuchando Pililo, por eso está pegado. Está buscando el audio. Oye, la Mariana en 3 días pasó las 60 visualizaciones, se pasó. qué bueno. Sí, Excelente. bueno. Era buen tema. Y sobre 40 ya tu compañera también de danza, po, ¿La Tamara? la Tamara Pena. Sí. No, sí estuvo También, po. bueno. Tenemos y llegamos a los 1000 usuarios. Ah, de veras, tienes razón. Sí, pues si partimos de cero, pues ¿cómo no te das cuenta? No había visto el número. Me acuerdo que me dijiste. No había visto el número. No, pues sí es importante eso, sí. Cuando iniciamos estábamos en cero, po. Claro. Con suerte lo íbamos a ver tú y yo. Y de ahí para adelante era inesperado. Imagínate, ya tenemos más de 1000 visitas. Eso significa que nos están viendo, pues hay gente que nos ve, colegas que nos están viendo. Ahí está Pililo, famoso Pililo. Mister Eduardo. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, Por po. fin. Eso, por fin, ¿cómo están? Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, ¿y me ven? Sí. Ya, perfecto. Profesor René, El Edu, gran, ¿cómo están? el gran Pililo, famoso. A mí, cuando me dijo que iba a entrar Eduardo, yo dije, ¿Eduardo? ¿Qué Eduardo? Pililo me dijo, ¡ah, el Pililo! Oye, sé que es una conversación seria, pero tal vez así me reconozcan algunos. Claro, Es Pililo, muy famoso. probable. Es muy probable. El Patch Adams ahí de la facultad. Qué buen nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo, colega, compañero de universidad? Aquí, Eduardo Enríquez. encantado con la propuesta que tienen y con la invitación. Por fin pudimos coordinar, así que yo feliz de participar y aportar desde mi área y de mi forma de trabajo. Así que súper dispuesto a conversar y a contestar lo que quieran. Mira, lo primero es que, claro, esta es una conversación más informal de profesores enfocado en educación física, actividad física, recreación, digamos, todas las subramas, ¿no? Y, y se los comentaba a los dos que en algún momento cuando pensé en Eduardo, ¿cómo queréis que te diga primero? Como tú quieras. Sí. Ya, Pililo, Pililo. No, no, no. Eso de Eduardo me suena muy, Claro, muy, hasta a mí me suena raro. sí, muy lejano, muy lejano. Eh, que en general habíamos estado hablando sobre educación física. La semana pasada fue, o la antepasada, estuvimos hablando sobre teoría de género, teoría crítica feminista con la Mariana y la educación, que también es profe de educación física. Pero es interesante también tu caso, y ahí te voy a hacer la primera pregunta, porque nosotros fuimos compañeros de la universidad, estudiamos pedagogía en educación física, pero tú tomaste otro camino relacionado con la actividad física que no es hacer clases en colegio, digamos, no es el camino de colegio, ¿no? Claro. Que es como el camino tradicional, incluso más en la universidad donde también hay tecnología en deporte y recreación, ¿no? Eh, entonces me pareció interesante como conversar con alguien que le esté yendo bien en eso. El Eduardo, el Pililo, voy a estar jugando con los dos hoy día. Me siento mareado, me siento raro. Tengo, Eh, tengo esas personalidades. sí, sí, sí. Eh, bueno, yo soy muy amigo de él, entonces hemos conversado harto de esto, incluso cuando fui a Chile. Pero está de entrenador personal, no sé si está todavía o no haciendo clases en la universidad. Ya no. A ver, ¿cuándo fue pandemia? 2020, 2021. El 2021 fue creo que el último año que hice clase. Hice 11 años clase en un magíster. Entonces, claro, entonces la base es la educación física,
Y de ahí tomaste un camino propio en relación a la actividad física, ¿no? Propiamente tal. Y como entrenador personal y generador de contenido en Instagram, y, digamos, en esa línea, ¿no? Claro, Entonces, lo primero es preguntarte tu currículum formal eh, y después tu currículum informal. Pero dale con el formal primero, de ahí te digo de qué es el informal. ya. A ver, el formal. Pedagogía en educación física en la UPLA, entre el 2002 hasta el 2007, y nos titulamos juntos. Claro, Profesor de educación física y licenciado en educación. Cuando estábamos en tercer año de la carrera, ingresé a un curso extraordinario de la Católica de Valparaíso, que era justamente de entrenador personal y deportivo. me Entonces acuerdo. me dedicaba a pedagogía, hice paralelamente ese curso, que era todos los sábados, todo el año. Un año duró. Y ahí me certifiqué en ese curso. Entonces desde ahí comencé a trabajar en esta área, desde el año 2004. Una vez que terminé la carrera de educación física, como ya estaba trabajando, conseguí trabajo en un gimnasio de cadena en Viña del Mar. Pasó un año e ingresé a estudiar el magíster de actividad física y salud de la Universidad Mayor, En 2008 Santiago. en Santiago, pero viajaba todos los sábados, era solamente el día sábado. Y 2008, 2009 me titulé en 2010 y comencé ese mismo año a hacer clases en ese magíster. Y eso fue durante 11 años. Y cursos más pequeños como certificado en spinning, body combat, body pump, que son las clases de gimnasio, ¿no? Pero la clase grupal es de gimnasio. Las clases grupales de gimnasio. Así que eso fue mis inicios laborales. En gimnasio masivo, porque ya venía trabajando, recuerda, del 2004 de manera personalizada, de forma independiente, digamos. Claro. Y eso a grandes rasgos lo formal. Oye, y lo informal, que en algún momento también hicimos incluso un podcast de eso, un capítulo especial. ¿A qué jugaba Eduardo cuando era niño y adolescente y por qué te metiste en educación física, ¿no? Y esa es como la parte que uno no conoce, pero en general a mí me gusta preguntarle, se me olvidó preguntarle a la Mariana y a la Tamara, eh, como a qué jugaban. Bueno, la Tamara contó, ¿no? Bailaba, le encantaba bailar y bailar en todos lados. Eh, tú, ¿Cuál era como mi deporte o a qué jugaba? claro, lo que no se ve del iceberg, ¿no? Ya, ya, ya. Mira, siempre pensé que era muy bueno para la pelota, ¿ya? De chico. Y tenía, parece que una realidad media distorsionada porque o mis amigos eran muy malos o no me había enfrentado a otras personas. Pero era como el capitán del equipo, el que elegía. Pero no, pues resulta que éramos todos malos nomás, pues éramos ahí nomás. Pero harto fútbol, mucho fútbol de chico, pero nunca jugué en una academia, sino que fútbol de barrio nomás. Claro, callejero. Y bicicleta y juegos tradicionales, fíjate, como tradicionales chilenos. Trompo, bolita, Ah, payaya, qué bacán. volantín, todas esas cosas que lamentablemente se ven como solo para el 18, pero al menos en la casa donde crecí, en Rancagua con mis papás, siempre estaban presentes. Entonces tenía todo eso. Y el año, creo que 95, 96, yo estando en séptimo, octavo, tal vez más pequeño, descubrí para muchos ping-pong, pero descubrí el tenis de mesa, Ya porque pensé que si te practiqué estaba olvidando te iba a preguntar. y entrené tenis de mesa. Entrené formalmente tenis de mesa. Y eso fue una de mis grandes pasiones como a nivel deportivo de pequeño. Eh, Jugué en muchísimos campeonatos a nivel regional, gané solo uno. Eso demuestra mi persistencia. Lo pasé súper bien, jugué un par de campeonatos nacionales, digamos que me fue discretamente bien para el nivel que tenía. Y llegué hasta jugar por la universidad de Playa Ancha, la UPLA. Ah, Y ese es como
mi barrio en términos de deporte Tu barrio lúdico. y barrio lúdico, sí. René, dale. Bueno, Pililo, te cuento que nosotros cuando empezamos este podcast, que creíamos que era importante que profesores de educación física hablaran, porque generalmente nosotros nos relacionan con lo motriz solamente, ¿no? Como transpiradores de cuerpo, pero Claro, somos un campo que abarcamos lo socioemocional de manera muy fuerte e importante y como también lo cognitivo, porque al final va todo de la mano. Hay una triangulación entre lo motriz, el cerebro y lo socioemocional, ¿no? sin duda. Partimos de cero, po. Y hoy le comentaba a Luis Emilio que ya llevamos más de 1000 visualizaciones, lo cual no es no menor para un podcast que, como te digo, no tiene más pretensiones que hablar de nuestro campo y que siempre lamentablemente es muy manoseado por entrenadores o por gente que a veces tiene mucha tele, mucha área, pero que lo enfoca de mal manera. Entonces nosotros hemos querido ampliar ese abanico de posibilidades desde la pedagogía, la educación, la danza, los temas actuales, ¿no es cierto? Que tanto abarcamos. Entonces, mi primera pregunta para ti, porque es muy interesante, siempre nosotros somos de nuestra génesis, nuestro origen es la pedagogía, es la escuela. Nosotros estudiamos generalmente pensando que la dirección que debemos ir siempre es la educación y principalmente escuela, liceo, ¿no? Universidades un poquitito más selectivo, instituto ya, ¿no es cierto? Son cosas más de posgrado y especialización. Para ti, que nos van a ver y nos van a escuchar muchos profesores que hoy en día les cuesta encontrar pega, el campo se ha achicado, ahora tardan años en entrar al sistema educativo y tú Mm. estás fuera, ¿nos podrías comentar cómo ha sido ese camino para ti? Porque eres profe y estás en una línea que es más gimnasio, personal trainer y me gustaría que me contara cómo se inició, cómo fue y cómo ha sido gratificante para ti este proceso. Ya. Primero, sin duda que lo que están haciendo es, para mí, es súper impresionante, que juntarse, reunir energía y hablar con distintas personas del área, lo encuentro súper gratificante y además grandioso. Así que primero que todo los felicito y yo aún muy emocionado por estar acá, primero que todo. Segundo, desde siempre, desde antes de entrar entrar a estudiar educación física, tenía la noción y la claridad de que mi orientación profesional iba a ser en esta área. ¿Por qué? Porque siempre me gustó presenciar cambios físicos y cómo podía ser intervenido un cuerpo a través del ejercicio. No tenía la claridad de la teoría del entrenamiento, implementos, suplementación, etcétera, pero tenía esa visión que me gustaba demasiado. Y eso lo combino con algo súper personal, que de pequeño siempre fui, en chileno, busquilla, en términos formales, emprendedor, y siempre fui paralelamente creando algo, un concepto, una identidad como mini pyme, como creando cosas personales. Y, y sabía que iba a ser este mi destino y este mi camino. Entonces lo empecé a formar desde antes de entrar a la universidad. Por lo tanto, pero sí necesitaba la herramienta eh, y la base de un profesor de educación física. Pensé, si voy a hacer esto, primero tengo que ser profesor de educación física para poder enseñar de manera correcta y tener las bases biológicas, fisiológicas, pedagógicas, para poder enseñar cómo lo quiero enseñar y cómo quiero trabajar. Entonces fue un análisis y hace poco puedo deducir que fue súper loco esa conjunción de elementos en mi vida, siendo tan niño, tan pequeño, 17 18 años, uno es súper chico, y me gustó haber tenido esa visión. Y ha sido súper gratificante, respondiendo a parte de tu pregunta, porque me gusta desarrollar cosas, me gusta crear cosas, como cosas, te digo, como ideas de trabajo, conceptos de trabajo, fidelización de alumnos, más bien intervención el uno a uno, me encanta conocer el espectro, ojalá lo más amplio posible de cada persona,
para poder ayudarla finalmente. Si mi trabajo se traduce en que también está, como tú bien dices, súper manoseado eh, por muchas personas de distintas áreas que creen que porque ellos entrenaron un año o un par de meses, están en condiciones de entrenar a alguien más. Pero hay mucha base que desconocen y que sería interesante que, como plantearlas en algún momento. Entonces, los resultados no solamente son físicos, finalmente, y esa fue la introducción de tu pregunta. Hay un componente socioemocional, cultural, y finalmente los objetivos de cada uno de mis alumnos va mutando. Muchos llegan necesitan mejorar su estado de salud, o algunos quieren algo en particular físicamente, pero eso por lo general muta a quiero sentirme bien, quiero poder jugar con mi hijo, me quiero poder abrochar la zapatilla, no me quiero cansar subiendo 4 pisos en el edificio. Y eso, desde la condición física, repercute en todo tu día, en todo tu bienestar. Ahora, yo Entonces, tengo dale, una dale. pregunta reflexiva. Ya. René está especializado en temas de recreación, por ejemplo, ¿no? Ajá, Que podríamos decir que es un tipo de actividad física más libre, ¿no? O guiada un poco, pero finalmente si yo voy al parque y camino en un bosque, o voy y camino a un cerro, o juego con alguien en el parque, estoy pensando en un parque de acá, el Parque de la Carolina, que es grande. O cualquier parque, digamos, voy, juego, me estoy recreando, ¿no? De cierta forma estoy teniendo un tipo de actividad física y por lo tanto, dependiendo de la exigencia, podría hablar de ejercicio, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que tanto la profesión de profesor como de entrenador personal son relativamente nuevas en la historia, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se puede mediar o cómo podrías mediar tú tu trabajo que es súper enfocado, especializado, digamos, uno a uno, ¿no? Porque tú tienes tu propio lugar, no es que ya trabajas en gimnasio, eh, claro, versus una masificación, por ejemplo, ¿no? de un bienestar físico de la sociedad. Porque una cosa es tú y por cuestiones laborales, obviamente, claro, si yo trabajo en un colegio, tengo una red de apoyo, el René igual, en la universidad o cualquier otro colegio público, pero tú, básicamente, tú necesitas que te paguen para poder trabajar, como todos, claro, pero en específico cada persona que va contigo te tiene que pagar para poder trabajar, ¿no? claro, No es como un colectivo en un colegio donde pagan muchos niños y ahí se hace como un pozo y se le paga a diferentes personas, pues, ¿no? No es que este niño me paga a mí o este curso me paga a mí, es que se hace un pozo. Para ti es diferente en ese sentido, porque sí. pero además estás trayendo bienestar. Entonces, por eso te digo como la libertad y la recreación, el área más como recreacional versus o complementar con esta parte más personalizada del negocio, digamos, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la pregunta, Emilio? Si las personas que van solo a ¿Cómo? entrenar o un momento de No, no, o sea, esparcimiento. como una reflexión en general digamos, del bienestar físico de la sociedad, de cómo tú ves que esas dos áreas que pueden ser eh, complementarias o opuestas, porque yo puedo salir y no necesito a nadie, ¿no? Incluso si no tengo el conocimiento, yo puedo y me mantengo sano, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú tu área versus o con el bienestar general de la gente alrededor tuyo que no trabaja contigo, por ejemplo, ¿no? Como de la sociedad? Ya. Eh, bueno, puntualmente llega mucha gente conmigo, Ujú. justamente por eso, porque tienen algo puntual que resolver. Mm, Tienen algo súper específico que necesitan resolver. En muchos casos son cosas, estados de salud, mejorar una glicemia, una hemoglobina glicosilada, bajar el colesterol, sí o sí reducir peso en muchos casos, porque eso está asociado a otro parámetro fisiológico,
que provoca hipertensión, etcétera. No Claro. están durmiendo bien. Entonces, cuando estas personas que podrían mejorar de manera autónoma, eh, no tienen las herramientas para poder, primero que todo, lograr un avance en su salud, porque Mm, saben que necesitan algo más específico, ya. Como un ¿sí? remedio, básicamente. Justamente, entonces, básicamente el entrenamiento, como profes sabemos, es una prescripción más o menos estricta, que ese es el entrenamiento a diferencia de la actividad física, que es cualquier movimiento que provoque un gasto calórico, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchas patologías hoy en día que necesitan esa prescripción un poco, no un poco, sino que más estricta, más programada. Sí. Una cantidad de series por semana, una cantidad de intensidad por semana, carga por semana, etcétera. Y cuando llegan a ese tope, cuando se dan cuenta que necesitan ese cálculo, recurren a un profesional. Ya. Y dentro de esta especificidad, recurren a Hugo, Paco, Luis, que tienen distintos servicios, o el gimnasio ABC, y de alguna manera me he encargado de llegar a cierto público que ya ha pasado por Hugo, Paco, Luis, el gimnasio ABC, y no le ha resultado. Entonces, Bueno. ese es uno de mi círculo, digamos, que han probado, no le ha resultado, y dicen, ya, sabes que necesito algo mucho más específico, alguien que me ayude en cada paso, que me diga qué hacer, pero eso no le resta tampoco, por si acaso, eh, esparcimiento, ocio, Claro. porque también lo mezclo, ¿sí? Tiene que ir, o si no sería, imagínate, no sé, solamente una clase de acondicionamiento físico sin interacción, además que si estás con una persona uno a uno, vas a conversar sí o sí, de Claro. todo. Y por supuesto, se dan instancias en que ambos nos contamos cosas, resolvemos el mundo, etc. Sí, 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 sí. Qué bacán. Entonces, la- diría que la mayoría de las personas que, digamos, están contigo entrenando, ¿tienen algún tema como de salud específico? Más que, sí, sí, podría ser, sí, todos tenemos algo. No solamente físico, sino que de todo, en muchos aspectos. Eh, pero buscan que realmente les funcione. Estoy hablando de mi área, por si acaso, de Claro. mi trabajo puntual. Busca algo que les funcione, no quieren perder tiempo y muchos sí dependen de esa motivación extra y esa, diga, llamémosle instrucción extra, tener un compromiso de ir al lugar donde está esperando a alguien para entrenar por tu salud o por un objetivo cualquiera. Entonces, no todos tienen algo particular de salud, como una patología, Ah, ok. pero todos necesitan o han comparado y han estado expuestos a otros estímulos que saben que no les va a funcionar. Hay gente que dice, no, yo no puedo entrenar con un entrenador personal porque me carga que me cuenten o que esté encima todo el rato ahí pendiente. Yo voy al gimnasio solo o voy a jugar a la pelota o juego básquetbol o Claro. salgo a correr. Entonces, este público, digámosle, así, necesita esa relación, esa instrucción constante y además he forjado lindas amistades también. Mira, desmenucemos un poco lo que tú has comentado porque hay gente que nos está escuchando y es bueno porque hay cosas que yo creo que deberíamos ir aclarando y en esta conversación, ¿no es cierto?, que sea preclaro por qué es importante estar con un profesional en el área. De acuerdo a lo que yo te he escuchado, claramente es muy importante la persona el personal trainer, ya que, por ejemplo, tú recién lo dijiste, te vas a encontrar con personas que son profesionales y a lo mejor si tú no tienes el tino de conversar o de darte cuenta si esa persona quiere entrenar en silencio o le gusta que mientras entrenen le conversen algo y algo interesante, eso va a requerir del criterio tuyo. Lo mismo Exacto. me imagino que tú
si llegan damas, señoras, mujeres, personas, generalmente la mujer tampoco le gusta que la estén acosando. Y tú sabes que en este campo, y no solamente en este, sino que en todas las áreas, el tema del acoso hacia la mujer es algo que está ahí, es pan de cada día. Entonces, un buen profesional sabe en qué momento tiene que a lo mejor no acercarse mucho, no tocar, ¿no es cierto? O tocar en ciertas partes en donde se le pregunta y eso te lo da un grado de educación y de estudio más o menos alto, ese criterio que tú estás desarrollando. Entonces, me gustaría que nos comentara un poquitito más de eso, porque yo creo que ahí está la diferencia cuando tú dices que una persona viene de Paco con Luis y termina en un lado, ¿no? Es Ex- porque le da confianza y la confianza es múltiple. Y ahí me gustaría que nos comentaras más esa parte. Sí, mira, afortunadamente crecí en un hogar súper lindo en Rancagua. Tuve la fortuna de crecer con mis dos papás, mamá, papá, y cuatro hermanas. Entonces la relación con mujeres nunca fue extraña para mí. Eh, Pololeé harto, estuve casado, entonces no es extraña la relación con mujeres. Y desde siempre, desde mis inicios laborales, cerca del 80% de mis alumnos, llamémosle todo este círculo, todo este mundo, ha sido mujeres. ¿Sí? Por un tema, y lo he preguntado en un ejercicio llamémosle de, Autoevaluación. como de FODA, de autoevaluación, ¿por qué me han elegido? Me han elegido. Y el denominador común es por la seriedad con la que trabajo, con la que me expreso, em, pero seriedad, pero no fome, digamos, sino que un trato cordial y cómo trato a mis alumnas, ¿sí? Porque, claro, es un trabajo físico, pero fíjate que no es necesario tocar constantemente para hacer correcciones, etcétera, casi nunca en realidad, son en casos muy puntuales, incluso en la medición antropométrica, ¿sí? Entonces hay protocolos para evaluar y eso fue marcando la diferencia cuando comencé a trabajar en un gimnasio masivo, en las evaluaciones que yo hacía periódicamente a múltiples personas, no solamente a mis alumnos, porque yo me certifiqué en una institución, bueno, la conocen ustedes, pues el ISAC, para medir antropométricamente con el caliper, etcétera, y te enseñan cómo debes tomar la cinta, cómo debes tocar el hombro, la rodilla, etcétera. No es un toque, es toque, 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 etcétera. Entonces tú sabes que no hay una manipulación, digamos, afectiva ni con otra intención. Claro. Entonces, siempre que comencé a hacer estas evaluaciones, apliqué el protocolo, súper estricto conmigo mismo, y eso créanme que de alguna forma se dio como a conocer y, oye, no, ese gallo trabaja súper bien, protocolarmente hace la medición, como que no me sentí extraña o de alguna forma incómoda. Y comencé a entrenar a la señora María, a la señora Juanita, después a su hija, después a su mamá, la mamá recomendó y así. Y de esa forma se fue creando mi público, básicamente mujeres. Y hombres también, y súper buena relación, no tengo preferencia, solo se dio así. Te digo sí, claro. Exacto, O- pero lo que dice René es súper cierto porque está en el campo, o sea, está en el campo, justamente en el campo visual, o en la preconcepción de, eres personal trainer. Ah, y esa mirada como que, ¿y yo qué? Cuál es tu percepción de mi trabajo? Porque trabajo, me levanto a las 5:15 de la mañana, mi primer alumno o alumna a las 6:30, me sacó la cresta trabajando, entonces, ¿qué crees que ando haciendo? No, es que yo pensé, pero dime, estas son conversaciones en una junta, algo así. Claro. Entonces, antes era súper pesado con eso, ¿ah? Cuando me intentaban molestar, obviamente mucho más chico, más inmaduro también, pues, me ponía la capa para defender nuestra profesión, pero creo que un poco imprudente, así como le estoy diciendo ahora, así como, ¿qué crees tú que estoy haciendo en mi trabajo? Ahora no, sí la defiendo, pero con más calma, porque
hasta creo que puede ser incluso un posible alumno y que de hecho ha pasado mucho, me ha pasado mucho. Entonces conocen mi forma de comunicarme y finalmente eso lo pueden extrapolar al trabajo. Y entonces se sienten cómodos, se sienten seguros. Además que, bueno, no le he comentado, pero en mi lugar de espacio es un lugar propio, un lugar más bien pequeño para dos personas y estamos ahí dos, solo dos, mi alumno o alumna y yo. Entonces, debe haber un protocolo, tengo que tener una forma de trabajar establecida, o si no, se va a cualquier parte del negocio. Pues. Como dijo Claro. Emilio, preciso que cada uno de mis alumnos me pague para poder mantener este negocio, pagar mis cuentas como adulto, etcétera. Claro. Entonces, dependo Tener ingresos. exclusivamente de mi performance, de mi actuación, de mi manejo de marketing, de mi todo. Entonces, hago aseo, marketing, contenido de redes sociales, entrenador, etcétera. Entonces, verdad me lo tomo súper en serio. Oye, justo iba a ir hacia allá. Y otra cosa, quedan 8 minutos. Y hace poco no ¿Ya? tenía idea, porque hace mucho tiempo que no usaba Zoom, pero si paramos antes de que se acabe el tiempo, podemos volver inmediatamente. ¿Ya? Dale. Ah, pero que vamos a comerciales, se le llama estas. Mira, esperamos que prontamente nos auspicien, po. Entonces, imagínate, si nos Una cuenta pagaran, Zoom, claro. volveríamos aquí, oye, estamos con esta, y haríamos, así que están ya avisados, los que quieran Eso, yo estoy comerciales tomando por aquí. solo agüita de la llave. Podríamos esperar un gentil auspiciador de. Pero iba a ir hacia allá y tal vez voy a dejar la pregunta ahí metida y salimos y volvemos a entrar. Dale. Eh, o sea, ya preguntarte sobre tu, digamos, tu día a día profesional, ¿no? Como el proceso que has llevado, porque por un lado está clarita la parte de el entrenamiento personal, pero que también es interesante saber, eh, digamos, cuáles son las medidas, qué es la medida antropométrica, para la gente que vea y que no sepa. Digamos, ¿qué haces tú cuando te llega un cliente por primera vez? ¿Cuál es el proceso? Después, ¿cómo dividen los entrenamientos? Eh, Ese es un lado, ¿no? Que es interesante. Y el otro lado es la presencia que te diste, que en algún rato conversamos, como en redes sociales, ¿no? Porque tienes tu marca, tienes tu lugar, no eres un gimnasio que te paga a ti, sino que tú dependes de ti mismo para captar estudiantes, digamos, y con tu buen trabajo que haces, pero depende de ti, finalmente, ¿no? Entonces tú dependes Ya. de ti. Eres un emprendedor, como dijiste delante. Entonces, esas son dos áreas que están pegadas, que dependen de la otra, pero que son interesantes también de ver, porque, por ejemplo, yo nunca lo he hecho. Yo siempre he estado ligado más al área de educación como más formal, de colegio, proyectos, cosas así. Entonces es interesante igual incluso dentro del ámbito, como decía René, de personas que no logran encontrar trabajo y están buscando alternativas, como saber de experiencias de personas que les está yendo bien. Así que dejando esa pregunta, cortemos y volvemos de una. Vamos a Ya. comerciales. Como ¿Y comercial. tú necesitas otro link? Creo que es el mismo, el mismo. El mismo. Ya. Sí, Vale. ustedes entran, me avisan ahí por WhatsApp y yo prendo todo. Entonces, grabar. Y volvimos. Volvimos a comerciales. Estamos con el gran Pililo. Ahí se volvió a escuchar. Ya. Ahí, ¿me escuchan? Ahí sí, po. Ya, perfecto. ¿En qué pregunta quedamos, Luis Emilio? Le quedamos en que eran dos partes, ¿no? Y acá parece redundancia porque en el video parece como que lo acabo de decir, pero una parte técnica, digamos, de ejercicio, del día a día del ejercicio, ¿no? Desde qué se hace cuando llega el cliente o la cliente o la alumna, alumno.
cómo se le evalúa, cómo se desarrollan objetivos, que es una parte, eh, como la parte esencial, ¿no? El día a día. Y por otro, yo sé que Eduardo, porque tiene un canal de Instagram de eh, de su trabajo, de su emprendimiento, cómo ha ido forjando eso desde el inicio a ya crear contenido, porque lo he visto reflexionando, lo he visto acariciando a su perrito, pero eso es parte de una estrategia, entonces, digamos, esa estrategia también es interesante conocerla. Claro. Ya, con respecto al día a día, ¿qué hago cuando... Y ahí está ladrando mi perro, que se llama Luchito. Ya, Luchito, tranquilo, si no, no pasa nada. Bien, primero que todo, cuando llega una persona a conversar conmigo, tenemos una reunión para conocernos, ¿sí? Puede ser en mi lugar de trabajo, en Espacio Wellness, así se llama mi emprendimiento, mi todo, digamos, o de manera virtual. Hoy en día las videollamadas no son extrañas, de hecho estamos teniendo esto de manera virtual. Claro, Entonces ya no es extraño dar información a través de una videollamada. De hecho, tengo todo un procedimiento para lograr esa videollamada que es muy importante, por lo demás. Bueno, nos conocemos y tengo una estructura para hacer estas entrevistas, ¿sí? No, que la he desarrollado con mucho tiempo, la he ido puliendo, siempre va mejorando en algunos aspectos, pero tiene una estructura bien clara, ¿sí? Eh, Me imagino que han escuchado por ahí que si tenemos dos orejas y una boca, tenemos que escuchar más que hablar. Y eso es súper importante en esa primera reunión. Escuchar, 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 porque la persona te va a decir qué es lo que necesita, por qué está ahí, y yo claro. voy obteniendo información específica para poder armar mi propuesta de trabajo, ¿sí? Entonces, le pregunto qué la hizo tener esta reunión, esta videollamada o esta reunión, cuál es su dolor, digamos, ¿sí? No le digo dolor, pero cuál es su, por qué objetivo, por qué está aquí, ¿ya? Entonces me da información súper valiosa. Y con eso voy encauzando la reunión. Le pregunto necesariamente si ha tenido otra experiencia de entrenamiento personalizado o gimnasio o qué ha hecho y que no le ha resultado, ¿ya? Ya, Entonces también esa información es tremendamente valiosa. Y esto también es un tip para personas que están recién comenzando en este rubro o en otro, como decía René, que no pueden estar viendo chicos que están buscando trabajo en colegio y tal vez se quieren independizar o trabajar en esto, que es súper importante conocer hacer una anamnesis en términos de entrenamiento y actividad física de la persona, tal como lo hacen los médicos y las nutricionistas, una anamnesis nutricional o un historial médico, tenemos que conocer cuál es la experiencia de esta persona. Y también le ayudo a visualizarse en 6 meses más, un año más, cómo sería esta persona, cómo serías tú, le digo, si con todo lo que vamos a hacer logramos todo tu objetivo que nos vamos a plantear. ¿Cómo estarías y qué tendría que haber pasado? Y eso me da mucha información y con eso trabajamos, ¿ya? interesante eso. Esa es una estrategia súper sencilla y justamente la he aprendido en el último tiempo y voy a mezclar un poquito la respuesta de Emilio, ¿sí? Dale. Como voy a enganchar de varias partes. Eh, y la capacitación que he ido obteniendo, capacitación en términos de mercado, marketing, consumidor, fidelización de clientes, es sumamente importante si vas a emprender. No basta con una buena idea, no basta con levantarse temprano, no basta con trabajar duro, pero si no tienes una forma de comunicar, de vender, de retener, de revender, te va a quedar con un muy buen proyecto ahí, pero que no produce plata. Claro. Mira, estrujemos esa parte, está súper interesante porque hay muchos colegas que, como te decía, hoy en día les cuesta encontrar trabajo, 2, 3 años incluso pueden pasar para encontrar hora en algún colegio, en un establecimiento educacional. Entonces, y nuestra carrera puede salirse de lo que son los establecimientos
escolares o liceos. El Claro. campo es muy amplio, ¿no? Pero a mí me gustaría que tú les contaras, por ejemplo, cuánto tiempo esta buena idea que muchos pueden tener, la llegaste a concretar, porque imagino que se te ocurrió esta idea y no fue que a los meses ya estaba ahí generando las lucas para poder sostenerte, mantenerte. Eso yo creo que es importante. Hay gente que a veces, como tú dices, tiene buena idea y quiere al tiro ya que le va a ir bien, ¿no? Cree que escribiendo un proyecto, teniendo algo simplemente donde llegar, está al otro lado, ¿no? ¿Cuánto te costó? ¿Cuántas puertas golpeaste? ¿Qué aparte de lo tradicional hiciste? De conocer, ir a tirar currículum, de promoverte boca a boca, ¿qué cosas más tú has hecho para hoy en día estar donde estás? Sí, es súper importante y muy linda la pregunta porque desde siempre comencé a trabajar. Este proyecto se está materializando concretamente después de 20 años de trabajo en mi área, pero de manera, digamos, en un gimnasio masivo. Por lo tanto tenía un jefe, si bien tenía mis alumnos, pero dependía de la instalación de un tercero. Entonces, pero constantemente iba creando mi propia identidad como emprendedor, como entrenador, etcétera. Y el año 2018 eh, intenté emprender con una amiga, y un tercero no resultó. Vamos a dejar ese ahí, no resultó. Y en 2019 logré levantarme en muchos aspectos y recién en el 2019 abrí Espacio Wellness, Justo ante la ¿ya? pandemia, Y pre-estallido social. claro. Entonces, lo que más cuesta, René, no es tener una buena idea. Si todos tenemos buena idea. De hecho, nos juntamos a conversar y tenemos muy buena idea. De negocio, de viajes, de vacaciones, de mira, en este balcón yo haría esto, oh, sí, bacán. Pero lo que más cuesta es concretar porque no estamos acostumbrados al no, ¿sí? No estamos acostumbrados a que nos cierren la puerta en la cara, la ventana, la escotilla, lo que sea. No estamos acostumbrados a recibir ese no. Y he recibido tantos no que es parte de mi día porque vendo todos los días, ¿sí? Entonces, si alguien que quiere emprender no se acostumbra al no, ¿verdad? Le va a ir mal, lo va a pasar pésimo, ¿sí? Entonces, insisto, voy a mezclar muchas cosas. El autoaprendizaje, la lectura, ser súper metódico, pero buscando realmente cosas que sabes que te van a aportar, seguir a los líderes de tu nicho, buscar en otros países, pero en internet, no he viajado a buscar, sino que ver cómo lo están haciendo otros, y no otros solamente de mi área, René, sino que otros cómo venden, ¿sí? Entonces, te vas dando cuenta que hay una fórmula, te vas dando cuenta que hay un formato, te vas dando cuenta que, mira, si este tipo recomienda este libro de que leer, por algo será, esta tipa también, el mismo libro, lo busco, PDF, o lo puedo comprar, no sé, pero he leído, te aseguro que en estos 2 últimos años he leído más que en la U. Y, y no por una nota, sino que porque me gusta conocer más, crear, eh, y vincularme con otras áreas, ¿sí? Ser súper creativo no es tener una buena idea que se me ocurrió ahora, sino que es tener la capacidad de relacionar cosas, ¿sí? Hace un poco tiempo leí una de las novelas que terminé, se llama eh, Estoy mucho mejor, de David Fuenquinos, un autor francés, por supuesto en español, estaba traducido el libro, y la historia es de un tipo que le sale todo mal, pero a pesar de eso sale adelante por su persistencia y su insistencia y ver la vida de otra forma, etcétera. Pero de ahí saqué muchas ideas de marketing, de ese libro que no era de marketing, ¿ya? Y del mismo autor, no tengo ninguna relación con el autor, no estoy vendiendo sus libros por si acaso. El mismo autor tiene otro libro muy interesante que es realmente, los emprendedores lo deberían leer en serio. Se llama Número 2 porque es la historia ficticia
de el niño que quedó en número 2 o segundo lugar en la audición para ser Harry Potter, ¿ya? Entonces, sigue como la vida de este niño, qué es lo que pasa cuando sabe que perdió una gran oportunidad, cómo le cambió la vida a Harry Potter, al actor. Entonces, ese fue un gran no para él. Y yo he tenido muchos no gigantes en la vida. Entonces, si no me... No, si las herramientas no te puedes... si las herramientas para sobreponerte a ese no, no puedes... ¿Verdad que no lo vaya a pasar súper mal? ¿Qué tiene que ver con Entonces, manejo de emociones? claro, La claro, gestión de emociones, sí. ser emprendedor es súper emocional, porque hay días, es un carrusel, una montaña rusa. Hay días súper buenos, hay días malos, hay días planos. Lo que tienes que tener súper claro, no a dónde quieres llegar, sino que cómo quieres que sea tu viaje, cómo quieres que sea tu día a día. Porque si quieres estabilidad, quieres tranquilidad, quieres recibir una plata fija a fin de mes y que vacaciones pagadas, eso no va a ser. ¿Cachai? Hay que tener, o sea, yo lo he logrado en los últimos años, después de mucho esfuerzo, después de mucho error y ensayo-error, para poder tener esta cierta, entre comillas, estabilidad y tranquilidad. Pero siempre estoy creando, siempre estoy buscando, siempre estoy leyendo, siempre estoy... Ahora en este momento estoy empapándome de una plataforma nueva para automatizar correo electrónico. Entonces, es súper importante que quien quiera emprender, insisto, se empape de otras áreas, sobre todo de la venta, el marketing, la retención, eso es vital. Y creo que respondí más la segunda pregunta que la primera. Sí, oye, y justo iba a ir a eso porque está relacionado con esto que tiene que ver con un área nueva o área diferente a la tuya, pero que se relaciona fuertemente, que fue la parte que quedó un poco pendiente al final. O sea, la pregunta anterior es, porque yo sé que usted, estimado, no era muy amigo de la tecnología, ¿no? Para nada, y se acuerdan súper bien de eso y nos hemos juntado con Emilio y otros compañeros y me molestaban porque, claro, oye, ¿cómo mando un mensaje de texto? Casi, casi, casi. En nuestra época, obviamente, aún usábamos disquete en la UPLA y grabar y hacer una presentación, un PowerPoint para mí era, oh Dios mío, no. Entonces, desde ese punto hasta he llegado a tener una tienda virtual vendiendo cosas a través de Instagram y Te yo metiendo los... vi, no te he preguntado, pero te vi, bueno, escoge el orden que queráis, ¿no? Pero te vi Ya, produciendo unas polerones, unas poleras con tu logo, pero eso es parte del trabajo de redes, ¿no? Del trabajo, te veo promocionándolo en tu canal, ¿no? sí. De Instagram. Entonces, aparte de la cosa esta de la venta específico, ¿cómo entraste al mundo de las redes sociales y cómo empezaste a promocionarte y cómo fue cambiando eso, digamos, tu experiencia ahí, ¿no? Ya, por supuesto, el 2019 no conocía nada de Instagram, no tenía Instagram, ¿ya? Y un gran amigo me dijo, tienes que tener Instagram o si no, no existes. O sea, hoy Instagram es la red social que la lleva, me dijo. Si no estás ahí, el boca a boca se acaba y necesitas esto. Ya, ok, me abrí la cuenta y ahí la tenía. Botada, no subía nada, de repente una historia, apenas sabía hacer historia. Y me di cuenta que necesitaba moverlo más. Por lo tanto, tomé un curso para aprender de Instagram. Así, el curso 1.0 de Instagram lo tomé por $7 con no me acuerdo qué. Y lo aprendí a ocupar algo. Luego empecé a seguir a más personas. En algún momento contraté una agencia para que manejara mi Instagram. Eh, Lamentablemente no resultó bien, no cumplieron mis expectativas, que eran otras. Pero claro, también faltaba conocimiento, de mi parte, por supuesto. Y luego, solamente viendo otros cómo lo hacían, y empecé a ver cómo, pues, desde así de básico, desde cómo ponían un enlace en una historia
para que los llevara a una página X y ahí tú podías comprar, agendar, hacer una videollamada. Te dije, esto tiene que ser súper fácil, pero no lo sé hacer. Y así empecé a investigar, así me empecé a meter, y el año pasado ya manejaba algo más de Instagram. No soy experto, por supuesto, pero sí pagué a un mentor en marketing. Ahí invertí y me aclaró varias cosas, y además de marketing te da una pincelada o un reforzamiento de redes sociales. Entonces ahí uno aprende harto. Por supuesto, eh, era el curso básico. Para aprender más tenés que comprar el 1 a 1, la mentoría Premium, Platinum, Gold, no sé cuánto. No podía en ese momento, pero ahora ya creo que necesito una asesoría más grande, ¿sí? Porque tengo otra idea, tengo otros proyectos con mi propio negocio, pero necesito de un experto que ya lo haya hecho, que le haya funcionado, que tenga clientes, etcétera. Entonces, claro, mira, lo de los polerones es justamente una idea de marketing de premiar promoción, premiar a mis alumnos, pero no solamente entregarle un tazón, así como, oye, toma bacán, qué bueno que viniste, sino que tienen categorías los polerones, ¿sí? Y entonces empecé a pensar, ¿cómo demuestro o cómo le cuento al resto del mundo que mi programa de entrenamiento logra una adherencia tal que hay personas que llevan más de 5 años conmigo? Mm. Entonces no basta con decir, tengo 8 alumnos que han estado más de 5 años conmigo. Aburrido, ¿sí? Entonces, el polerón negro es un símbolo que justamente simboliza la permanencia y adherencia al programa por más de 5 años a estas personas. Ya. Tan, ¿ya? El polerón rojo son las personas que renuevan su compromiso porque renovaron un contrato, ¿caché? Entonces, en vez de decirle gracias por renovar, es un incentivo, obviamente. Y el polerón gris son para mis alumnos online que han logrado realizar más de 150 programas online. Entonces, también es un premio que, oh, mira, me gustaría tener ese polerón. Ah, pero tengo que entrenar 150 veces con él para lograr ese resultado. Podría ser cualquier cosa, pero cambia la perspectiva, Sí. ¿cachai? Entonces, hay que ser súper creativo, pero para la creatividad no viene sola. Viene de mucha lectura, mucho observar. Intento rescatar de cada experiencia algo positivo, incluso de las películas buenas o malas que vea, o los libros malos o buenos que lea. Intentar rescatar algo siempre. Tremendo. Entonces, para mí me ha resultado súper bien. Oye, Pililo, Cuéntame. como esta es una conversación y la idea es que sea miscelánea y vayamos de allá para acá, ¿ya? Dale. Voy a cambiar un poquitito del tema a más lo pedagógico, ¿no? A lo que es nuestra esencia, nuestra raíz. ¿De qué te ha servido haber estudiado en pregrado de educación física, pedagogía, por ejemplo? Ya. ¿Te ha Uy, ayudado? pero un montón. Primero, porque básicamente, primero, en realidad, muchos alumnos llegan porque primero soy profesor de educación física y no otra cosa. Entonces, hoy sí se está valorando que un entrenador sea profesor de educación física. Eso primero que todo. Y las herramientas pedagógicas y las experiencias que te da, sobre todo la UPLA, ha sido, pero súper, súper importante, pues, porque no hay nada más difícil que trabajar con tus propios compañeros, cuando éramos compañeros, o con niños en las prácticas. Eso es súper, hay que tener demasiada habilidad para lograr eso. Versus entrenar a una persona adulta que te entiende, que si tú le dices siéntate, se sienta, levanta, levanta. Entonces es sumamente sencillo porque ya tuve esa experiencia y cómo manejar a 40 niños, cómo manejar una clase sin material, cómo manejar una clase cuando se cae un niño, etcétera. Todas esas herramientas pedagógicas y además las distintas formas de enseñanza
las he podido, sobre todo al principio de mi carrera profesional, las pude implementar. Descubrimiento guiado y etcétera. Entonces, la gente percibe, valora esa forma pedagógica, porque a diferencia, y lo que tú establecías también, es muy diferente, por ejemplo, una nutricionista que sepa versus a alguien que se ha alimentado bien toda su vida y te diga, tienes que comer esto. Ah, pero es que soy intolerante a... Ah, entonces hasta ahí llego. Entonces se nota la diferencia cuando eres profesor y no solamente... Y no profesor, dejémoslo ahí. Eso me Luis ha Emilio, ayudado ¿Ah? muchísimo. Luis Emilio, no sé, alguna pregunta aquí, vamos, dale, dale. Sí, Hay o que sea, preguntar aquí a Mililo. es interesante porque yo te iba a hacer un poco la misma pregunta, pero ahí con un final inesperado. Te sirvió harto, ¿no? Te sirvió harto, lo acabas de decir. eh, además de haber tenido claro lo que quería hacer, digamos, ¿hay algo que no te haya llamado la atención de ser profe en colegio? Porque ese es como el camino natural y uno podría haber dicho, ah, mira, yo tenía este camino. De hecho, me pasó a mí, ¿no? Yo quería ser entrenador de la NBA y llegué a folclore y cagué. Me fui después a la maestría en antropología y entonces cambié, ¿no? Tú, sin embargo, seguiste igual, pero sin, digamos, sin entrar finalmente al mundo de los colegios, además de las prácticas, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu experiencia, sabiendo que querías hacer otra cosa, cuál fue tu experiencia siendo profe en esos momentos de práctica profesional, pero que además no te llevaron a seguir ese camino? ¿Cómo fue mi experiencia en eso? Súper buena, porque tuve buenas y malas. Entonces, siento y recuerdo que ya tenía esta idea de absorber lo máximo que pudiera de cada experiencia. Ah, Entonces, no lo hice por hacerlo, sino que dije, ya, estoy acá, ¿qué puedo absorber de acá? Mira, esto no se hace, esto así se hace, esto está permitido, esto no. Ah, pasan por debajo, el libro se llena así, cosas administrativas. Entonces, de cada instancia, porque fueron 4 prácticas, sí. me nutrí muchísimo. De hecho, la práctica número 1 era solo observación y me di cuenta ahí que era súper metódico para llevar la bitácora y dije, me gusta esto, me gusta llevar un orden, me gusta ser organizado, sí, me gusta. Esto lo podría implementar para... pum, y ya estaba visualizando. Qué bacán. Entonces, nunca lo tomé como algo, lo tengo que hacer porque para esto necesito el título. No, era parte esa experiencia es parte de obtener el título y la voy a aprovechar al máximo. Entonces, yo sabía que no iba a hacer clase en colegio, pero sí sabía que cada experiencia era necesaria para lograr el título y para fortalecer todo mi quehacer, pues. Es interesante porque yo también me acuerdo que habían personas que decían, no, yo estoy aquí, si igual no voy a ejercer nunca, es como, casi como peleando, porque estáis ahí, peleáis porque estáis ahí y sabiendo que, o incluso verbalizando que ya no te interesa cómo seguir la carrera, ¿no? Que Exacto. es otra concepción diferente de la vida finalmente. Es que justamente eso es de la vida, Emilio, porque, no sé, pues si te juntaste a jugar fútbol y a ti te carga el fútbol, pero estás con tus mejores amigos, Claro, finalmente es juntarte con ellos. No es jugar fútbol, es estar con ellos ahí. Y me ha pasado en algunas cosas que no me gusta la actividad, pero estoy con ellos, o con el grupo familiar, etcétera. Entonces, no me hago problema con el contenido, sino que ya, estoy acá, estoy con ustedes, pues. Da lo oye, mismo. y en esto que planteaste antes de ir, digamos, aprendiendo de diferentes cosas, de diferentes lados, diferentes temas o disciplinas, eh, te vi practicando una nueva disciplina porque quieres mejorar el 1% al día. ¿Se cortó? Me No, quedo pegado. se quedó Ahí pegado sí. un poco. Sí. ¿Me escuchaste? ¿A dónde quedaste?
que me viste practicando una nueva disciplina marcial. Claro, porque, o sea, te lo ponía en el contexto de esto que estaba aprendiendo por esta, digamos, idea de es mejor mejorar un 1% diario, ¿no? Bien, Que, Emilio, sigues mis pero si mensajes. yo lo sigo, pues yo soy su fan, no sé si el uno, pero de los primeros lugares de su canal, pues por favor. Muy bien. Eh, pero claro, esta cosa de aprender de otras disciplinas que tiene que ver con la constancia, con, digamos, con el crecimiento personal. Pero lo aplicaste ahora, o sea, ¿qué se siente aprender Somos profesores de educación física, pero por ejemplo, yo nunca practiqué tenis. Me hubiese Ya, encantado y me encantaría en algún momento poder practicarlo, como entrenarlo, ¿no? Porque para sí, nosotros, no sé si les pasa a ustedes, pero para mí es como, ya puedo jugar un poquito, le pego la pelota, pero digo, "Puta, pero ¿cómo puedo entrenar, ¿no? Me gustaría estar en sesiones de entrenamiento por un tiempo, ¿no? Usted lo está sí, viviendo ahora. ¿Qué se siente? ¿Por qué esa y no otra? En fin. ya. Primero, desde pequeño que siempre quise hacer un arte marcial, practicar un arte marcial. Siempre me gustó Bruce Lee, Karate Kid, pero el antiguo sí. Eh, Siempre andaba y nunca tuve la oportunidad de estar en una academia, ¿ya? Y ahora que estoy en esta movida, en esta onda de mejorar un 1% diario y en cualquier aspecto, y obtener información de muchas personas, situaciones, libros, etcétera, se me dio la oportunidad porque uno de mis primos que vive acá en Viña del Mar, él es cinturón negro en esta disciplina que se llama ninjutsu, ¿ya? Él es alumno de esta academia y además hace clases en esta academia, ¿ya? Para niños, por si acaso. Y también es profesor de educación física y estudió en la UPLA también. Ah, antes o después. Antes. De hecho, ahí voy a contar una anécdota por qué estudió educación física. Mm. Bueno, conversé con él, o sea, yo sabía hace tiempo que practicaba esta disciplina, conversé con él, le pregunté de qué se trataba, me encantó, fui a una clase de prueba y dije, lo voy a hacer porque me saca de toda lógica, de toda logística, de todo orden, de toda mi estructura, ¿sí? Me rompe totalmente mi esquema. Primero, no me queda tan cómodo para ir, o sea, sí, en realidad es cómodo, son 15 minutos en bicicleta, pero tengo que cancelar ciertas horas de mi trabajo, eh, soy alumno, soy el más viejo, el nuevo, el menos ágil, y no me sale nada todavía, pero estoy ahí porque es un desafío absolutamente personal, eh, y me encanta, de verdad me encanta tener un desafío motriz sobre todo, porque oye, qué locura haber dejado de practicar coordinación, propiocepción, como Agilidad, tal. claro. Y es una locura porque tengo una fuerza suficiente, pero no podía hacer unos ejercicios más o menos básicos y dije, uff, ya, aquí está mi mejora, po. De hecho, me lesioné en la segunda clase, caí mal. Pero, mira, seguí yendo, voy a la quinta clase, ya estoy mejor del hombro, pero en otro momento de mi vida habría dicho, no, esta cuestión no es para mí, no puedo ir lesionado, me habría puesto miles de excusas. Claro. Y me doy cuenta que es una cuestión de perseverancia, insistencia, estar ahí, y lo voy a lograr. Y no es porque quiero un cinturón en particular, sino es porque quiero aprender otra cosa, quiero mejorar, y además es una filosofía súper interesante, súper rica la japonesa, pues. Y sobre todo de esta disciplina, que es no dañar al contrincante, Ah, ¿cachai? Es ojalá evitar la pelea, reducir y arrancar, a los señor ¿cachai? Porque Miyagi. claro, porque el ninjutsu es, así me lo explicaron a grandes rasgos, era como el James Bond de los ninjas en Japón medieval, ¿cachai? El que tenía Claro. que hacer una acción secreta, ir a obtener información, envenenar a alguien y a salir arrancando y cosas así. Entonces son ninjas, básicamente. Y me encanta, estoy súper motivado.
porque me cuesta sobre todo, ¿verdad? Es una cuestión súper loca, pero me cuesta. Igual del mismo hago el ejemplo o el paralelo con las cuestiones de tecnología, ¿verdad? Me costaba mucho y ahora lo que estoy viendo, lo que te conté hace un rato de automatización de correo electrónico, me cuesta un montón, pero soy tan porfiado que ya lo estoy como resolviendo. Entonces, esos son como pequeños logros, Sí. pequeños 1% diario y me mantienen activo, me mantienen así súper alerta. Bueno, de alguna manera, eso es lo que yo también desde la universidad trato de inculcarle a los nuevos profesionales, porque bueno, yo sigo en primera línea, ¿no? He tratado, yo siempre cuestioné la academia como esa cosa de que una vez que uno entra a una universidad, te instalan en una oficina y después el único logro que aspira el académico es salir de esa oficina y moverse internamente dentro de la universidad, ojalá dictar una charla en el aula magna, ser, ¿no es cierto?, crear programas dentro de la universidad, pero la universidad eurocéntrica que tenemos nosotros está eh, fagocitada, ¿no? Es todo hacia adentro. Y yo Claro, siempre lo critiqué. Y como a veces salgo y puedo, este comentario lo hago en voz de justamente lo que he visto, voy a terreno, en este último tiempo se nota cuando los profes pierden la actitud, po. Pierden esa cosa que, por ejemplo, el Día del Estudiante hace una semana atrás, fuimos a dos colegios y actividades recreativas donde cualquiera podía participar, por ejemplo, una carrera en sacado. De repente teníamos 15 sacos y faltaban dos sacos por ocupar. Se extraña que algún profe de cualquier área se hubiese tomado un saco y hubiese participado con sus estudiantes, ¿no? Están todos escondidos. Em, Hicimos una zumba, hicieron H y bueno, y las que más se integraban eran la educadora de párvulo, las básicas, pero el resto de los profesores como que se aíslan, ¿no? Un poco lo que tú decías, se va perdiendo esa capacidad lúdica, no solamente el profe de educación física, sino que de los colegas que deberían, que trabajan en un mundo con jóvenes, con niños y con jóvenes. Entonces uno tiene que ojalá la actitud siempre ser positiva y nunca dejar de aprender. En el caso mío, por ejemplo, yo aprendí viejo a tocar guitarra. Y no voy a decir que toco guitarra, sino que por lo menos yo tengo un stock ya de unas 20 canciones en guitarra como para ayudar la cueca en un campamento, ¿te das cuenta? Y a ya, mí claro, en la UPLA no me hicieron el curso de guitarra, lo aprendí en pandemia, pero yo vi cuando mis profes o cuando iba a alguna actividad de campamento, el animador sacaba su guitarrita al lado de la fogata y como animaba, y yo decía, oh, me gustaría aprender a tocar guitarra o cualquier otro instrumento. Entonces, claro. uno tiene que estar permanentemente desafiándote y en ese sentido yo te felicito porque es la actitud y eso debería ser para todos quienes somos profes, que trabajamos con jóvenes en los liceos, en los colegios, los niños son súper participativos y los niños van perdiendo esa capacidad lúdica y de participación a medida que van creciendo. Y mucha culpa la tenemos nosotros, los adultos, que vamos, ¿no es cierto?, demostrando que nosotros también nos vamos apagando. Ojalá que todo el mundo tuviera la actitud que estás teniendo tú, Pilino, y en ese sentido te felicito. ¿Mm? Y yo también a ti, René, porque aprender a tocar guitarra o cualquier instrumento, no de chico, también es difícil, pues, y la actitud y la motivación también la tiene y sale por tus poros, así que yo también te felicito y bacán, me encanta todo lo que se genera a tu alrededor. ¿Tú te imagináis, Piliro, que yo como profe, de formador de futuros profes, les diga que tienen que aprender a hacer cosas y yo no demuestro? ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que uno tiene que hacer, que es lo que yo te digo. Por ejemplo, yo en el liceo mandaba a correr a los cabros, pero yo trataba de correr con ellos, no ganarle, no ser el primero. Pero yo le decía, Justo, ya, vamos a ir a dar una vuelta a la manzana, partan ustedes y yo voy detrás. Y yo iba a mi ritmo, corría, llegaba último, pero veían que yo transpiraba igual que ellos. Lógicamente Claro. no podía salir todo el día corriendo, pero habían semanas en que salía con un curso, a la otra semana salía con otro curso, pero siempre estaba tratando de ser, ¿no es cierto?, activo. Y Ejemplo. eso es lo que yo creo que nunca tenemos que perder. y sabes qué, lo que me llama eh, profundamente la atención, que en pedagogía, no sé cómo esté ahora, René, porque no estoy en la universidad ni menos formando formadores, pero el tema del liderazgo, yo recuerdo cuando estábamos estudiando con Emilio,
eh, nos pasaron una pincelada, súper pincelada acerca del liderazgo y cuáles son las características de un líder como un profesor, como un motivador, etcétera. Y recuerdo que fueron súper pocas las instancias que escuchamos ese concepto. Sí, yo lo escuché más en la actividad en terreno, cuando fuimos a Argentina en bicicleta. Entonces, eh, eso yo pienso que también lo he aprendido autodidácticamente, ¿sí? Hace años, un poco años, ¿no? Por busquilla, oye, creo que tengo que tener estas características y eso significa liderazgo, entonces voy a leer de esto, me voy a instruir en esto, voy a pagar un pequeño curso de lo otro. Claro. Y el profe de física tiene que tener esa ambición de conocer y poder dar más herramientas, y si no, ser sincero y decir, no puedo, delego, pregunto, ¿sí? Me asesoro, pero no pasa nada con no saber. Si es que lo estás intentando si estás intentando absorber la mayor cantidad posible y hay algo que te pilla, reconocer que no sabes y pedir ayuda, no pasa nada. Ese es mi punto de vista. Y es lo que eché de menos en nuestra carrera, eh, de manera general, ¿sí? Oye, ya, quedan 2 minutos, así es Wow, que quiero cerrar la sesión. Gracias, Eduardo, querido amigo. Usted sabe que lo gracias. quiero harto. Hace tiempo que venía pensando en hablar contigo justamente porque me pareció súper interesante, me encantó la conversación. Es otro punto de vista eh, súper eh, súper valioso, ¿no? Que en general dentro del mundo de la pedagogía está ahí, digamos, en el ámbito, estamos todos flotando en el mismo mar, pero es interesante también conocer en experiencias prácticas con personas que además, digamos, tienen la pasión y tienen la dedicación y la constancia y la porfía de seguir adelante a pesar de todo. Entonces le agradezco mucho su presencia hoy día y por supuesto vamos a seguir nosotros conectados después eh, Sin duda. Y en el día a muchísimas día. gracias. La iniciativa que tienen y lo que están haciendo, fabuloso. Obviamente también lo sigo y feliz de participar en una nueva oportunidad si es que me invitan y podemos hacer otra cosa. Absolutamente. Compartan en sus redes sociales este podcast y Por supuesto, esperamos volver a tenerte, ya sea como entrevistado o como panelista también, si sumamos una cuarta persona. Y bueno, saludarte, un abrazo, Pilil, un gusto verte, Luis Emilio, saludos para ti y nos estamos viendo, Peñi. Nos vemos, nos vemos. Ahí nos seguimos estamos conversando. viendo. Un Lucayal. abrazo.